pocas horas de que ya comience el esperado conteo de los votos para hacer algunas proyecciones, o más bien estimaciones, qué es lo que se viene, qué podemos esperar, qué cálculos hay que sacar. Estamos junto a Carolina Garrido, académica de la Universidad Diego Portales, presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y también miembro de la red de politólogas. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Bárbara, muy bien, gracias. Bueno, estos días tan esperados después de tanto tiempo, ¿cómo lo están viviendo desde las ciencias políticas, la red de politólogas también? ¿Cómo es lo que ha sido la jornada hasta ahora? Emocionante para nosotras y sobre todo para mí que yo me dedico al tema análisis electoral, para mí los días de la elección son una fiesta. Puede sonar raro la fiesta democrática, pero en verdad son momentos, un momento bien entretenido para nosotras. Y en particular es bien emocionante porque son unas elecciones bien particulares. Es primera vez en la historia de Chile que le vamos a preguntar a los chilenos y chilenas si quieren cambiar, si quieren o no una nueva constitución y qué órgano constitucional quiere que cambie esa constitución si es que gane la prueba. Así que sin lugar a dudas es un momento histórico y más allá de los resultados, las brechas y lo que vamos a conversar respecto a cuál fue el resultado, ya por sí mismo es una elección muy importante. Así que aquí estamos a la espera de saber si aumentó la participación, cuánto es la diferencia entre las preferencias y ya pensando en lo que viene después. Carolina, como experta electoral, imagino que son muy cautos con las proyecciones, a diferencia realmente unos que llegan y se puede decir o se hacen estimaciones a veces muy optimistas o muy pesimistas. ¿Cuáles son las proyecciones o las estimaciones aproximadas en base a lo que se ha visto hasta hoy día? Mira, hay de todo. Hay algunos expertos o expertas que tratan de predecir un resultado exacto con cierto margen de error. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y de hecho yo trato de no hacer predicciones de hecho no me dedico a hacer predicciones porque hay muchas variables. Además, las predicciones en general se hacen con encuestas que uno tiene y con análisis electorales anteriores y eso tiene varios problemas. Estamos en un contexto súper distinto. Uno no puede tomar las elecciones los datos del 2017 o 2016 y tratar de con eso predecir. Estamos en otro contexto político y social sumamente distinto. Y las encuestas, bueno, depende de la metodología. Hay encuestas que son en base a paneles online, eso tiene harto sesgo, otras que no son probabilísticas, es decir, que no podemos decir fehacientemente que representan a la población. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y además tenemos muy poca información para poder leer el contexto. Ya mencionábamos, hay muchos expertos y expertas que señalan que el estallido va a motivar muchísimo la participación, pero también contamos con la pandemia. Y eso es un contexto que no tenemos cómo medir. No sabemos si cuánta gente tuvo miedo de salir a votar, si la emoción de los jóvenes o las más jóvenes de salir a votar se va a ver atenuada por la no ida a votar de la población más de riesgo. Entonces, mira, hay expertos y expertas que han hecho predicciones bien precisas. Yo prefiero moverme en márgenes porque creo que tenemos poca información para poder predecir, sobre todo con el tema de la pandemia. Yo creo que sin lugar a dudas respecto a la participación, vamos a tener una participación mayor que en años anteriores, yo eso no tengo duda. El presidente del CERVEL ya lo ha dicho, que vamos a tener participación más alta desde que tenemos voto voluntario, pero yo tampoco creo que vayamos a tener una votación o sea, una participación de un 70 o un 80%. De hecho, creo que ya siendo más que las elecciones anteriores, 2017, yo creo que ya es relevante y es un, es una señal para celebrar. Recordemos también que en Chile, bueno, y en parte importante del mundo, hay desconfianza con las instituciones, desconfianza con los partidos políticos. Entonces, independiente del proceso, esa desconfianza existe y no se va de un día para otro con un plebiscito. Entonces, son muchas variables. Yo creo que, entonces, como para cerrar, yo creo que vamos a tener una participación alta, más alta que en elecciones anteriores. Ojalá equivocarme, pero yo creo que vamos a andar entre un 50 a un 60% de participación. Ojalá equivocarme y que sea más, pero prefiero ser un poco más conservadora respecto a esto. Bueno, en el mundo de las encuestas hemos visto, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, que cada día es más difícil. O sea, uno mira hacia atrás y en general eran bastante más certeras. Por ejemplo, en el caso nuestro, el pasar del voto obligatorio al voluntario revolucionó todo. Y si además le agregamos la pandemia, bueno, ahí se vuelve más complejo todavía. Sí, de todas maneras. Ahora, efectivamente el voto voluntario te da un poco más de incertidumbre, pero en Chile tampoco fue tanto, porque cuando se cambió el voto voluntario, una de las hipótesis o una de las motivaciones que señalaban los que estaban a favor del cambio era que ahora los políticos iban a tener que ir a buscar este electorado nuevo. Eso no pasó. Eso no fue así. Lo que pasó es que los políticos siguieron hablándole a los mismos y mismas de siempre y siguió votando el mismo electorado. Tengo un perrito de fondo, a propósito. La, Aquí caben todos. eh, sí.
Entonces, bueno, efectivamente eso no pasó tan así. De todos modos, no es comparable la votación con voto voluntario con voto, o con voto obligatorio, pero tampoco es que cambió tanto el electorado. Yo creo que ahora sí vamos a tener hartas sorpresas. Yo creo que una de esas sorpresas va a ser de que efectivamente van a salir mucho más jóvenes a votar que este perfil de personas que no votaban, y eso de todas maneras le agrega una gotita de incertidumbre pensando sobre todo en las elecciones que vienen. O sea, va a entrar un electorado, que esto lo vamos a chequear sí obviamente al final del día cuando veamos los resultados, pero si eso es así, esto claramente le agrega una incertidumbre que no teníamos hasta el día de hoy. O sea, ese va a ser, además de, obviamente, si gana prueba o rechazo, cuáles son los porcentajes, el porcentaje de participación, esas son como las cosas básicas. Este es Sí. un buen punto al ponerle ojo después. ¿Cuánto aumenta eventualmente la participación de jóvenes? Porque eso podría ir marcando cómo enfrentar las etapas que vienen por parte de los partidos. De todas maneras. Sí, de todas maneras, porque además los partidos están acostumbrados a presentar además, mira, esta elección, entre comillas, fácil, porque los partidos, las listas no le presentaron nombres de personas, candidatos o candidatas a la ciudadanía. Presentaron una opción política, apruebo, rechazo, convención mixta o convención constitucional. Pero ahora viene la siguiente parte, que es en abril, y ahí vamos a ver si efectivamente los partidos están, dependiendo cuánta gente vota ahora y el perfil de esas personas, muy probablemente los partidos van a tener que cambiar, van a tener que también cambiar el perfil de sus candidatos y candidatas. Esto que hemos dicho que no sean los mismos de siempre, los ex no sé qué, que no son 30 pesos, son 30 años, eso también va a estar muy, muy asociado con eso. Así que muy probablemente algunos, no digo todos, hay partidos que probablemente no van a hacer esta lectura, pero los que sí lo hagan, yo creo que va a implicar que se haga un cambio en las candidaturas de aquí en adelante. La confianza en las instituciones también es parte de eso, de cómo los partidos van entendiendo qué es lo que está demandando la ciudadanía, qué es lo que está pidiendo, porque la confianza con las instituciones no va a volver con el plebiscito de un día para otro. Esto es un proceso todavía de mediano a largo plazo. Pero con ese mismo argumento también podríamos pensar, independiente de la votación de los adultos mayores, suponiendo que pudiera bajar por temor a la pandemia, eso puede ser momentáneo, puede ser porque ahora tengan miedo, quizá en abril no, y también puede ser porque quizá ya sienten que esto está ganado y que bueno, no sacan nada con arriesgarse porque su voto, ya sea apruebo o rechazo, va a pesar poco, puede ser una sensación, a diferencia de cuando haya que elegir eventualmente a constituyente. Ahí sí que cada voto va a ser decisivo. De todas maneras, o sea, eso está súper estudiado. De hecho, pasó para la segunda elección de Bachelet, que, o sea, ha pasado en otras elecciones, pero había una sensación, sobre todo en las primarias, de que Bachelet iba a ganar. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Ahora puede pasar lo mismo. Efectivamente existe este efecto de que cuando la gente encuentra que la votación ya está ganada, pueden darse dos cosas. Uno, me quedo en la casa porque ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo si esto ya está ganado? U otro, que es otra hipótesis, como estamos viviendo un momento histórico, la gente puede decir todo lo contrario. No, hay que sumarse a esta fiesta y yo por lo tanto quiero votar. Entonces ahí de nuevo tenemos un equilibrio, pero no descarto para nada de que es muy probable que haya gente, sobre todo la de población de riesgo que tenga, o la gente que de contacto estrecho, o las contagiados, que decían quedarse en la casa y no votar. Otra razón más para ponerle paños fríos a las expectativas de participación. Ahora, ya, además de estas cifras, ¿qué otras cosas nos deberíamos fijar? Por ejemplo, siempre se llama la atención en las comunas donde más vota gente, la diferencia ya no solo de edad, sino que también a nivel socioeconómico, por ejemplo. Sí. ¿Qué otras cosas podríamos mirar que van a ser Mira, yo interesantes? creo que, yo creo que hay varias cosas que van a ser relevantes. Más allá, por ejemplo, de si gana el apruebo o rechazo, el quién gana, yo creo que la brecha es lo importante de analizar. No es lo mismo que gane el apruebo, que probablemente va a ganar, pero no es lo mismo que gane 51-49 a que gane 70-30 o 60-40. Lo mismo la mixta con la convención constitucional. La brecha es muy importante. Lo segundo, lo que tú mencionas, ¿qué comunas mirar? Sabemos que sobre todo en la región metropolitana hay un efecto bien importante de sesgo de clase en la votación. Entonces, por lo tanto, una de las cosas interesantes a mirar va a ser si las comunas con mayor participación, perdón, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, eh, mantienen o aumentan mucho más su votación versus otras comunas como La Pintana, Lo Espejo, Puente Alto, donde vota mucho menos. Este sesgo de clase es mucho más fuerte en la región metropolitana que en otras regiones, así que eso claramente es un punto. Hay otra hipótesis que anda dando vuelta que también sería interesante mirar, son las comunas donde se vivió más hechos de violencia, por ejemplo, durante el contexto del estallido social y los meses posteriores. Entonces también va a ser interesante ver cómo se comportó, cómo estuvo la votación en Santiago, en Renca, en Quilicura,
Siempre interesante también mirar, hay provincias o comunas más sensibles, sobre todo la región de la Araucanía, la provincia de Mayeco, Arauco en Biobío. Yo creo que esas son las señales, lo más interesante para ver cómo, en los resultados. Ahora, una cosa que le hemos conversado en otras entrevistas también hoy en Agenda, también con Claudio Fuentes, pero que como experta electoral quizá nos puede dar una mirada distinta, es asumiendo que gana eventualmente una alternativa y que tuviéramos que elegir después una convención, ya es esa, hasta ahora siempre se dice, se necesita la unidad, ojalá la oposición lo más unida posible, lo mismo en el caso del oficialismo para tener más posibilidades, pero ¿cómo se lucha con este interés, por un lado, de tener a la mejor gente, a la más preparada, a la que pueda aportar con una mirada amplia, independiente de si tiene o no trayectoria política, con la necesidad de que ganen esa elección? Porque Es una tremenda pregunta. No, es una tremenda pregunta y yo creo que es la pregunta del millón que van a tener que resolver los partidos o las listas de independientes. Porque efectivamente lo que yo creo es que tiene que haber un equilibrio. Efectivamente, los independientes es algo que la ciudadanía, considerando el descontento con los partidos, algo que la ciudadanía está demandando también. Entonces, los independientes que no militan los que no militan en partidos van a ser súper importantes. Los partidos ya han hecho, algunos ya han mencionado que le van a otorgar la mitad de sus cupos a independientes. En general, estos van a ser personas, son rostros, gente muy conocida, perfecto. Pero por otra parte, los partidos también se están preparando para tener un contingente de expertos o expertas de cada partido, porque a la constitución, claro, una cosa es ganar, como tú señalas, pero otra cosa es ir a pelear más a nivel de contenido. No quiero decir que los independientes no tengan contenido, por cierto, pero esto va a funcionar, yo espero que no tanto, pero va a funcionar medianamente cómo funciona el Congreso. O sea, aquí va a haber una discusión de contenidos, de artículos, de indicaciones, en comisiones. Esto va a requerir articulación política, ponerse de acuerdo, transar algunas cosas, acordar con la persona que está al frente o de la misma oposición o el oficialismo. Entonces, eso también requiere una vorágine política que puede que mucha gente independiente no tenga, porque hay mucha que no tiene experiencia política. Entonces, yo me imagino, no tengo idea, que los partidos yo creo que van a ser una especie de combinación de independientes, caras nuevas, bueno, mujeres ya los obligamos con la paridad, pero ojalá también gente joven, expertos y expertas, pero también dirigentes vecinales, porque además no recordemos que hay una promesa que se le hizo a la ciudadanía de alguna forma, y es que esta nueva constitución se escribe entre todos y todas, no con la élite de siempre, ni con las mismas personas de siempre. Entonces, de nuevo, si los partidos no demuestran eso y no le ofrecen a la ciudadanía un contingente de candidatos y candidatas que refleje un poco eso, yo creo que podríamos tener serios problemas de legitimidad del proceso. ahora, pensando en las fórmulas electorales, recuerdo, por ejemplo, Pablo Longueira dice, bueno, hay que ser bien estratégico y para poder, de alguna manera, participar en este proceso por dentro, armar listas con candidatos que sean muy potentes y acompañados de justamente estas personas que son los técnicos, los especialistas, que probablemente por sí solos no pueden ganar elecciones. Ahora, desde el punto de vista electoral, desde la fórmula, ¿podría ser eso una buena alternativa o no necesariamente? Y podríamos terminar solo con personas famosas y los demás no, que no aprovechen ese impulso. Mira, yo creo que los partidos van a hacer la combinación, porque una cosa efectivamente es ganar y arrastrar, pero no sacas nada si no tienes ciertos expertos o expertas que manejen ciertos temas y sobre todo que manejen las ideas programáticas e ideológicas que están detrás de los partidos o en general de las demandas relacionadas con las transformaciones sociales, los que quieran transformar. Y los que no quieren transformar, me imagino que también se van a preocupar de tener un contingente de expertos y expertas y no solamente son abogados o abogadas, son cientistas sociales, hay médicos, etcétera, pero son expertos o expertas que van a defender o van a querer mantener cosas del statu quo y para eso no te sirve simplemente ser independiente. Yo creo de verdad que va a haber una especie de equilibrio. Yo creo que va a costar mucho más en la oposición que en la derecha. En la derecha yo creo que no tienen este problema que tiene la oposición tan grande de desconfianza hacia las instituciones y hacia los personeros o las personas, hombres y mujeres que han estado en el poder. Entonces yo creo que la oposición tiene un problema mucho más grave que la derecha ahí. Y la estrategia electoral es la misma para ambos lados, ir en las menos listas posibles. El sistema electoral asigna las listas por escaño. El que se divide, pierde. Entonces, independiente del perfil de candidatura, yo creo que ahí la oposición tiene un problema también más grande que la derecha. Es muy probable que la derecha se discipline y vaya, yo me los imagino en una lista, la centro izquierda hoy día, yo estoy contando como 4 o 5 listas, si es que no se ponen de acuerdo. Y ahí, aunque saquen el 70% de la votación,
Si van en 4 o 5 listas, van a perder la probabilidad de obtener la cantidad de convencionales que necesitan para poder llevar a cabo las transformaciones que le han prometido a la ciudadanía. Es que ahí hay un problema de fondo, y es que las diferencias ideológicas entre la oposición y todos quienes están ahí son mucho más fuertes que las que hay en el oficialismo. ¿Sabéis que yo tengo dudas de eso? Yo no creo que en la oposición haya tantas diferencias programáticas. Lo que yo creo es que hay mucha desconfianza y hay una coalición política importante hoy día que es el Frente Amplio, que nació con un objetivo bien en particular, que es criticando a la ex nueva mayoría, criticando lo que han hecho estos años. Y eso fue en parte la razón por la cual no se logró hacer un comando. Entonces, hay razones políticas más de fondo de qué implica para nosotros juntarnos. ¿Qué tantas diferencias? No quiero decir que no haya ninguna diferencia programática, pero en general yo no creo que sean de fondo. Lo hemos visto en las comunas, los comandos están trabajando bastante, mucho más organizados que a nivel nacional. Yo creo que el problema es mucho más político que programático. Ahora, pasando a otro tema que mencionaba hace un rato, ya va a haber eventualmente en una convención constituyente paridad. ¿Qué pasa con cosas que todavía quedaron pendientes que ojalá hubieran podido ser resueltas antes de esta votación, como los escaños reservados para pueblos originarios? ¿Cómo ves que puede evolucionar eso? ¿Hay alguna otra cosa que también haya quedado pendiente y que pudiera eventualmente discutirse en los próximos días o semanas? Sí, mira, hay dos cosas pendientes. Uno, efectivamente, son los escaños reservados, pero también está pendiente que se termine de tramitar las modificaciones para los independientes, para mejorar su participación. Yo creo, la verdad, que el tema de independientes va a avanzar. O sea, hay algo que quedó pendiente y otro que está avanzando. Uno que es la reducción de las firmas y que esas firmas se puedan conseguir de manera remota, igual como lo hicieron los partidos en su momento, online. Pero lo que no avanzó es que las listas de independientes pudieran hacer pactos con los partidos. Y eso afecta mucho más a la centroizquierda que a la derecha, porque existe la hipótesis de que los independientes que se están organizando son de oposición, quieren transformaciones y no son listas de derecha. Entonces, esa regla obviamente afecta más a la oposición. Y lo otro, los escaños reservados también quedó pendiente. Yo no estoy directamente me involucrada en esa negociación. De repente, tal vez ya lo conversaron en detalle con el Claudio Fuentes, que está mucho más metido en eso. Pero yo tengo la impresión de que la derecha dejó pendiente esta discusión para después del plebiscito para conocer los resultados. Y con una victoria contundente, creo yo, del apruebo, con alta participación y una victoria contundente de la Convención Constitucional, yo creo que ahí hay una presión importante para que eso avance, y por eso las brechas son tan importantes. No da lo mismo que el apruebo gane con un 51-49 que gane con un 70-30, un 60-40. Yo creo que la derecha estaba chuteó un poco la pelota para ver los resultados y ver si es que tenían agua para la piscina para terminar de matarlo o, al contrario, la oposición poder empujarlo mucho más. Yo eso lo veo un poco más complicado, pero insisto, dependiendo del resultado, yo creo que la oposición va a tener un poco más de piso y de fuerza para poder presionar en el Congreso. Muchas gracias, Carolina, por haber conversado con nosotros esta tarde. Nos quedamos muy ansiosos entonces esperando los primeros conteos. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Los dejamos a todos que sigan junto a nosotros, invitados, siguiendo estos resultados del plebiscito aquí en emol.com.